noches, doctor Ángel Tovar. Buenas noches, compañeros del doctorado en educación. Buenas noches, compañeros de mi grupo número 2. Buenas noches al compañero Héctor Henao, compañero Miguel Alonso Zúñiga Barrios, compañera Lady del Carmen Romero, compañero Oscar Malagón, compañera Andrea Paola Cruz Devia y compañera Lilia Teresa Mazuera Colina. Muy buenas noches. Bienvenidos a este foro virtual sobre el pensamiento complejo. En este encuentro vamos a abordar el tema del paradigma de la complejidad. ¿Avanzamos? Vamos a tratar en este foro sobre los autores, abordar los autores Edgar Morin, que es el padre del pensamiento complejo, Humberto Augusto Gastón Maturana, que también ha aportado muchísimo al paradigma de la complejidad. ¿Qué es el paradigma de la complejidad? El paradigma de la complejidad pues tiene antecedentes históricos desde los comienzos del pensamiento humano, donde los filósofos, los pensadores, los científicos siempre estuvieron y están en constante búsqueda de alternativas para no caer en el reduccionismo epistemológico y así orientar una investigación hacia el estudio de una totalidad. Este paradigma nace en contraposición al paradigma de la simplicidad. El paradigma del pensamiento complejo afirma que ningún enfoque o acontecimiento se encuentra aislado, sino dentro de un sistema complejo, entablando relaciones con otros objetos, ya sea internos o objetos internos. El paradigma de la complejidad, según Edgar Morin, representa una forma de entender, de abordar la realidad que desafía las perspectivas tradicionales y reduccionistas que predominaban en las ciencias y en las formas del conocimiento antiguo, del conocimiento convencional. Para Edgar Morin, él propone una transformación en la manera de pensar, en la manera de actuar y en la manera de conocer, basada en el reconocimiento de la naturaleza. Él dice que la naturaleza está interrelacionada, que es una naturaleza dinámica y que está en constante cambio. Este planteamiento nos invita a adoptar una visión más integradora, más interdisciplinaria, solidaria, responsable y ética, que permite afrontar los desafíos de la sociedad moderna con una mayor sensibilidad, con una mayor comprensión y una mayor responsabilidad, generando así cambios significativos y que estos cambios significativos pues sean para todos y no para unos grupos o para unas personas. Por otra parte, pues el pensamiento complejo requiere una actitud de humildad epistemológica, reconociendo las limitaciones del conocimiento y la necesidad de aceptar la incertidumbre, de aceptar también los errores y la ambigüedad como condiciones para lograr un conocimiento de verdad integrador, un conocimiento que dé frutos hacia una sociedad. Pues creo en mi pensamiento que llevar a la práctica el paradigma de la complejidad o pensamiento complejo resulta un verdadero desafío para todos los investigadores y para todos los pensadores en cualquier contexto que nos desarrollemos, que trabajemos, que estemos, ya que lograr dejar el pensamiento reduccionista, ese pensamiento convencional, de un lado, no es una tarea fácil. Se necesita una verdadera conciencia, de una verdadera responsabilidad y mentalidad innovadora, la cual por su exigencia muchos no están dispuestos o no estaremos dispuestos al cambio que éste exige. También creo personalmente que se necesita una visión ordenada, una visión más clara y una visión objetiva que ponga en consideración las relaciones entre el conocimiento, entre el contexto, la cultura y las individualidades, promoviendo así una educación que favorezca la adaptabilidad, la interacción, la creatividad, la innovación y también la resiliencia. Por tanto, el pensamiento complejo nos exige a nosotros los docentes y a los directivos docentes tener una visión más
propia, una visión investigadora de nuestra propia práctica docente, que pongamos a prueba la capacidad de observar, la capacidad de analizar y responder a las exigencias actuales de nuestros contextos educativos. Entonces, profesor Henao, ¿qué retos y qué cambios enfrenta el docente investigador al pasar del pensamiento simplista al pensamiento complejo para comprender y transformar la educación desde una perspectiva integral y contextualizada? ¿Qué nos opina, profe Henao? Muchas gracias, profe Said, y buenas noches, doctor Tobar, compañeros. Bueno, participando desde el punto de vista de esta pregunta, tengo que aportar o que decir que en el escenario educativo contemporáneo, pues, marcado por la acelerada transformación social, tecnológica y epistemológica, el pensamiento complejo se erige como una competencia esencial para el docente investigador. Esto quiere decir que tiene un enfoque lejos de ser una mera conceptualización teórica. Construye una modalidad de comprender y actuar en el mundo, exigiendo una transformación profunda tanto a la práctica pedagógica como a la labor investigativa. Podemos decir que entonces el pensamiento complejo, siguiendo la tradición de Edgar Morin, se fundamenta en la superación del reduccionismo y la fragmentación propia del pensamiento simple, ¿cierto? Que tiende a analizar la realidad en categorías aisladas y lineales. En contraste, pues el pensamiento complejo asume la multicasualidad, la incertidumbre y la contradicción y la interrelación de los fenómenos, proponiendo una visión holística, dialógica y recursiva de los procesos educativos y de investigación. Eso quiere decir que desde una perspectiva crítica, el pensamiento simple limita la comprensión de la realidad educativa, pues reduce la riqueza de las experiencias humanas y sociales a variables discretas, dificultando la innovación y la transformación social. ¿Sí? Esta patología del pensamiento, como le denomina Morin, obstaculiza la adaptación a la complejidad del mundo actual, ¿cierto? Y restringe el potencial creativo del docente investigador, que es lo que nos compite a nosotros, nos reúne a nosotros como docentes investigadores. Cuando nosotros siempre, diario, estamos investigando dentro del aula o en el quehacer pedagógico. Entonces, por el contrario, el pensamiento complejo exige una apertura epistemológica hacia la transdisciplinariedad, la integración de saberes y la valoración de la subjetividad, permitiendo abordar pues, los problemas educativos desde una perspectiva contextualizada y dinámica. Eso quiere decir que en términos paradigmáticos, la transición del pensamiento simple al complejo implica abandonar enfoques positivistas y racionalistas que buscan verdaderas únicas y universales para adoptar paradigmas constructivistas y críticos, donde la incertidumbre y la pluralidad de las perspectivas son reconocidas como inherentes al proceso del conocimiento. Pues dicha transformación, pues, paradigmática requiere del docente investigador una autorreflexión crítica sobre sus propias creencias y prácticas, así que como una disposición permanente al aprendizaje, la innovación metodológica y la gestión de la ambigüedad. Pues entonces el pensamiento complejo, como macro competencia, integra habilidades cognitivas de alto nivel, pensamiento sistémico, crítico, científico e innovador. Estas competencias permiten al docente investigador que interactúe en sistemas complejos
tomando decisiones argumentadas y promover la creatividad y la ética en la investigación y la enseñanza. Pues no obstante, pues la adopción del pensamiento complejo también presenta desafíos, dificultad conceptual y metodológica, complejidad en la planificación y en la evaluación, resistencias institucionales y culturales y las necesidades de mayores recursos y tiempo para su implementación. Superar estos retos demanda una formación continua, una cultura pedagógica abierta al diálogo y a la multidisciplinariedad, ¿sí? Así como la reconceptualización del rol docente, pasando de transmisor de conocimientos a facilitador de aprendizajes complejos y significativos. En conclusión, para no alargarme ya tanto, el pensamiento complejo representa tanto una oportunidad, ¿cierto? Lo podemos ver así, como un desafío para el docente investigador en la educación del siglo XXI. Permite también comprender y transformar la realidad educativa en sus múltiples dimensiones, promoviendo una investigación y una docencia más humana, más contextualizada, más transformada, solo transitando así una visión compleja, ética y democrática del conocimiento. Entonces podemos decir que el docente investigador podrá responder a las urgencias y contradicciones del mundo actual, contribuyendo verdaderamente a la transformación educativa y social. Y esa es una de las tareas que tenemos cada uno de nosotros, quien está en este proceso de formación constante y en nuestra experiencia como educador. Muy bien. Ahora, profe Miguel, a propósito de esto, el pensamiento complejo, uno de los autores a destacar, de los que hemos ya hablado, de Humberto Maturana, junto con Morín, surge una pregunta, o varias preguntas. Maturana, ¿qué dice sobre cómo podemos conocer? ¿Qué dice en su pensamiento? ¿Y cómo funciona lo de la autopoiesis? Buenas noches, maestro Henao. Muchísimas gracias y gracias por la pregunta. Mire que es pertinente y pensaba lo que usted estaba diciendo, la profe Saidi, sobre el tema de la complejidad, ¿no? El pensamiento complejo en la educación se hace cada vez más pertinente por el tema de la comprensión, ¿no? Las distintas realidades que viven los muchachos. Pero bueno, voy a esta pregunta de Maturana, el biólogo chileno, que con Varela plantea pues, su teoría de la autopoiesis, ¿no? Y él concretamente se pregunta en qué consiste el acto cognoscitivo si el sistema nervioso opera haciendo correlaciones sensomotoras. Lo dice Maturana en 1999 en su obra principal, aunque la obra es de 1976. Y es que la pregunta nos hace pensar en primer lugar, y es, hombre, ¿cómo acceder desde la complejidad al conocimiento? ¿Y cómo conocer desde la complejidad según Maturana? Entonces, él lo primero que dice es que el pensamiento es relación, el conocimiento es relación. ¿Por qué? Porque en su concepto de autopoiesis dice que la autopoiesis es una red molecular que se produce a sí misma. Entonces, primero, es relación, es una red de encuentro que no desconocen la incertidumbre y la duda. La incertidumbre se convierte como una certidumbre, o sea, la incertidumbre y la duda son necesarias para conocer en el pensamiento de Maturana, ¿sí? Y el conocimiento, para resolver la pregunta suya, maestro Henao, ¿cómo conocemos en Maturana? Conocer es convivir. Y es que en esa interrelación de los seres vivos, el hombre va, dice Maturana, va cohaciéndose y aceptando como legítimo en ese convivir lo que conoce. Lo propone Maturana Inicis 2002. Y bueno, aquí es importante entonces volver a remitirse a lo que les decía de la autopoiesis, que es su principal teoría, y es que auto quiere decir a sí mismo y poiesis en griego quiere decir producirse o crearse a sí mismo. Entonces, él observa que los seres vivos se autocrean o se autoproducen a sí mismos.
Y él dice entonces que podemos conocer así, en esa interrelación, como lo afirman Maturana y Porcel. Y pues ya para ir finalizando, él también habla de una categoría, bueno, voy a llamarlo así categoría, pero es un concepto que se llama deriva estructural ontogénica. ¿Esa palabra qué significa? Y es que el pensamiento y el conocimiento y la realidad es incierta. Eso se llama deriva. Pero en esa incertidumbre es un caos, es una estructura en sí misma, y ontogénica, es decir, a sí mismo, el hacerse a sí mismo, es la identidad, es algo individual. Cuando Maturana habla de lo ontogénico, es decir, el conocerse a sí mismo, el ser sí mismo. Conclusión, los seres vivos se van autoconfigurando y haciéndose, y ahí es donde va emergiendo el conocimiento. Y queda aquí una pregunta o una reflexión a propósito de cómo conocemos en el pensamiento complejo desde el pensamiento de Maturana y Varela. Maturana en sus conversas invita a poner entre paréntesis esa idea de objetividad, ese pensamiento simple que hablaba el profesor Henao, de esa idea de la ciencia clásica que hablaba la profesora Saidi, poner entre paréntesis, descubrir un entrelazamiento, ¿sí? Ese entrelazamiento, como esa sinapsis que nosotros vemos en la parte de la neurociencia, y caer en la cuenta que el ser humano no es una mera realidad biológica, sino una red emocional. Es una serie de interrelaciones. Conocer es convivir con lo cultural, con lo emocional, que se deja a través, o se deja ver a través del lenguaje. Lo epistémico es muy importante en el pensamiento de Maturana, pues porque nos orienta a conocer. Y de hecho, aquí planteo una pregunta que creo que en la conversa con la profesora Andrea me llevaba a pensar que cómo transforma el paradigma de la complejidad, la comprensión y la práctica de la educación y la investigación en el ámbito universitario. ¿Cómo transforma ese paradigma y cuáles serían las implicaciones epistemológicas y metodológicas para un docente investigador y en el caso nuestro, maestra Andrea? Buenas noches, compañeros. Interesante pregunta, profesor Miguel. Mira, para poderla responder es necesario comprender lo que veníamos pues hablando con todos los compañeros, que el paradigma de la complejidad transforma profundamente la comprensión, la práctica, la educación y la investigación al desplazar esa visión tradicional, lineal, reduccionista, ese modelo sociocomunicativo transisivo, ¿cierto? Hacia una mirada más sistemática, dinámica e interrelacional. Es decir, no solamente quedarnos con enfocar todo el conocimiento como en ciertas vasijitas, sino es unirlo entre todos, no trabajarlo de manera separada. Esta tendencia a simplificar el conocimiento, al organizarlo de manera rígida, fragmentada, como ya lo había dicho, conlleva a una comprensión limitada y errónea de la realidad. Lo que nos hablaba también nuestro teórico Morín, que es la mutilación del conocimiento. Ya desde el ámbito universitario, esta perspectiva rompe con la idea de que enseñar consiste en transmitir contenidos de manera unidireccional y de investigar se limita solamente a aplicar métodos técnicos para obtener pues unos datos objetivos. En cambio, se concibe la educación como un proceso emergente, como lo hablabas ahorita, de la co-construcción del conocimiento pues a partir de las relaciones con el entorno. Esto nos lleva a que es necesario que intervienen múltiples factores como el contextual, culturales, emocionales, relacionales, teniendo en cuenta que somos seres humanos que nos co-creamos, que no pueden ser pues comprendidos de manera aisladas ni controladas completamente, que es lo que hablabas ahorita de la teoría de la autopoiesis. Hablándolo desde la parte epistemológica, el paradigma de la complejidad cuestiona el objetivo neutral del conocimiento, proponiendo pues una postura más constructivista y transdisciplinaria en la que el conocimiento sea situado desde una parte como provisional y un resultado de a partir de las interacciones dinámicas. Esto exige que nosotros, como docentes investigadores, tengamos una actitud más reflexiva, crítica y abierta a la incertidumbre. Recordemos que los teóricos como Morín y como Maturana nos hablan sobre el conocimiento hacia la incertidumbre, ¿cierto? Romper esos esquemas. Nosotros, desde la lógica, no centrarnos en un solo punto, sino ver todos los conocimientos, cómo se entrelazan.
Así, pues, a partir pues, de una disposición de diálogo entre los saberes y la incorporación pues, de las diferentes voces. ¿Quiénes son esas voces? Los estudiantes, la comunidad, el contexto, todos los que forman parte pues, de este proceso de construcción del conocimiento. Desde la parte metodológica, implica superar pues, el uso exclusivo de los métodos cuantitativos o cualitativos tradicionales, proponiendo enfoques más flexibles, adaptativos y participativos que respondan a la complejidad de los fenómenos estudiados. En conclusión, profes, el paradigma de la complejidad no solo redefine o resignifica la manera en que se conciben los procesos de la enseñanza y aprendizaje y de la investigación misma, sino que también transforma el rol del docente investigador, quien se convierte en un mediador reflexivo, un aprendiz constante, como lo decías ahorita. Siempre estamos en un aprendizaje que no es unidireccional, sino que es cooperativo. Todo esto nos lleva pues a mirar que dentro de todos estos teóricos no estamos, o sea, dentro de la educación del siglo XXI, aún manejamos ese paradigma de esa pedagogía de lo tradicional. Debemos más abrirnos a romper ese conocimiento tradicional. En este orden de ideas, compañeros, me gustaría saber qué opina la profesora Lilia sobre el interrogante de qué manera el pensamiento complejo de Edgar Morin y la biología del conocimiento de Humberto Maturana replantean la idea tradicional del conocimiento en el contexto del siglo XXI. Buenas noches, colegas. Gracias, profe Andrea. Gracias a todos por la invitación a esta interesante tertulia. Pues el profe Miguel y la profe Andrea acaban de exponer muy claramente el pensamiento de Maturana. Yo quiero responder a esa pregunta desde mi perspectiva, de una forma muy reflexiva sobre mi quehacer como docente. Desde mi experiencia y mi reflexión personal, acercarme a los planteamientos de Edgar Morin y de Maturana ha significado pues un giro profundo en la manera como comprendo el conocimiento, especialmente en el ámbito educativo. Por mucho tiempo yo fui formada bajo la lógica en la que el conocimiento era algo externo, algo fijo, que debía ser transmitido por un experto y memorizado por el estudiante. Era una forma de ver el mundo donde todo parecía tener una única respuesta, y esa respuesta era única y objetiva. Sin embargo, esta forma de pensar pues se queda corta frente a la complejidad de la vida. Entonces el pensamiento complejo de Morin me hizo darme cuenta de que el mundo no puede ser comprendido desde la separación entre las disciplinas o desde visiones simplificadas. Todo está interrelacionado, lo social, lo ambiental, lo económico, lo emocional. Y justamente es por eso que educar no puede ser solo transmitir contenidos aislados, sino que hay que enseñar a pensar, y a pensar en red, a conectarse con los saberes, a dudar, como lo decía el profe Miguel. La duda, la pregunta es la que nos lleva al conocimiento, al aprendizaje, a reflexionar críticamente y a convivir con la incertidumbre. Por otro lado, la visión de Maturana me tocó profundamente porque sitúa el conocimiento en la vida misma. No somos observadores neutrales, somos seres que conocemos desde nuestras emociones, desde nuestra historia y desde nuestras relaciones. Maturana me ayudó a entender que el acto de conocer es también un acto de amar, de abrirse al otro, de construir en conjunto. Me hizo ver que educar no es solo formalmente, sino también corazones y vínculos humanos, porque nos considera seres vivos, seres emocionales. Hoy creo que ambas perspectivas nos urgen a transformar la educación. Nos invitan a dejar de ver a los estudiantes como receptores pasivos y a verlos como seres activos y sensibles.
y además creativos, capaces de construir conocimiento desde su experiencia y en diálogo con otros. Me interpela también como docente porque ya no basta con enseñar bien, es necesario que cree espacios donde se pueda pensar de manera compleja y sentir de manera profunda. En definitiva, tanto Morín como Maturana me invitan y nos invitan a todos los docentes a asumir el conocimiento no como un destino, sino como un camino vivo, incierto y compartido en el que se va construyendo conocimiento paso a paso, en red, en conjunto. Un camino que si lo transitamos con conciencia nos puede llevar a construir una educación más humana, más crítica y más comprometida con los desafíos reales del mundo en el que vivimos. Mi profe Leidis, ¿usted cómo conectaría su tesis doctoral con el pensamiento complejo? Profe Lilia, muy buenas noches para todos los acá presentes. Buenas noches. Excelente pregunta, profe, y me parece que es como la más indicada para hablar de pensamiento complejo. Cuando leemos Morín nos damos cuenta que él lo que pretende es abordar de alguna forma una revisión profunda de todas esas teorías pedagógicas que ya se han venido trabajando, pero abordarlas para resignificarlas, ¿cierto? Para poder identificar en ellas como sus limitaciones, para buscar sintetizarlas y para crear algo nuevo que permita integrar, no dividir, sino integrar. Con mi trabajo de tesis doctoral, estoy trabajando la resignificación de la formación ciudadana en contextos rurales post-conflicto, en las instituciones educativas rurales. Entonces, esa resignificación de la formación ciudadana, yo diría que va de la mano con esa resignificación que se busca hacer también de la forma de aprender, de conocer. Es soltarnos todas esas metodologías que separan, que dividen y comenzar a construir. Y así mismo se va a construir entonces ahora esa resignificación de la formación ciudadana, desde el contexto, desde lo que nos pasa. Porque la educación actual tiene muchos retos y son los retos mismos que la sociedad le propone. La injusticia social, la pobreza, las migraciones, los desplazamientos forzados, como es el caso de nuestra zona y de muchas zonas de Colombia. Colombia creo que somos el primer país con más desplazamiento forzado. Entonces, todo eso toca la educación. Todos los problemas sociales se convierten en retos para la educación y qué mejor forma de abordarlos que desde las teorías del pensamiento complejo. ¿Por qué? Porque desde ahí se puede trabajar la cooperación, se pueden trabajar aprendizajes significativos para nuestros estudiantes, que es lo que verdaderamente necesitamos para que ellos se apropien del territorio, conozcan sus problemas, busquen la mejor forma de resolverlos y se suelten de lo que hemos venido haciendo, que todo nos lleva a la violencia, al conflicto, a escoger la peor forma de resolver las diferencias y comenzar ahora sí a ir creando como ese equilibrio, como con una autonomía personal en donde seamos capaces de pensar con nosotros mismos, tomar decisiones, construir acuerdos y no solamente ir a la escuela a grabar todo lo que se nos propone, sino que también ese aprender en la escuela nos permita apropiarnos del territorio y transformarlo para hacerlo mejor. También pienso que el pensamiento complejo nos va a permitir hacer una reorganización transdisciplinaria, porque siempre desde la social se trabaja por un lado la geografía, por otro lado la historia, por otro lado las competencias ciudadanas, la cátedra de la paz, y si nosotros nos apropiamos de verdad del pensamiento complejo desde el área de las sociales, vamos a integrar todo eso y eso nos va a llevar a transformar nuestro territorio, a crear una verdadera territorialidad, que es a lo que yo pienso que debemos apostarle en este siglo XXI. Tenemos que también, ¿cómo conecto mi trabajo de tesis doctoral con la teoría? Porque el pensamiento complejo, yo pienso que
no es una herramienta intelectual, sino que es una nueva forma de relacionarnos con el conocimiento, de relacionarnos con la misma realidad. Es también como una forma de entender que hay que tener una humildad epistemológica, no decir que esta es la verdad, que la verdad es aquella, que sino hay una forma, hay diversidad de perspectivas, hay que buscar integrarlas todas para construir, para aprender y para verdaderamente apropiarnos de lo que es el pensamiento complejo. Es como llamarnos a pensar, tanto desde mi tesis de investigación como desde el pensamiento complejo, de una manera más profunda, más responsable, leernos en todos los ámbitos de la vida. Yo pienso que el pensamiento complejo conecta de manera casi que perfecta con la intención que tengo en mi tesis doctoral. Profe, me ha encantado esa pregunta que me has hecho. Me parece que he respondido con claridad. Quiero darle también la palabra a nuestros participantes. Tenemos entonces al profe Oscar. Sí, ¿me escuchan? Bueno, muy bien. El pensamiento complejo en la actualidad pues es importante, hoy más que nunca, debido a la creciente interconexión, incertidumbre y diversidad de los problemas que enfrentamos como sociedad. La realidad es interdependiente y multidimensional, ¿sí? Vivimos en un mundo donde los fenómenos sociales, económicos, tecnológicos y ecológicos, el cambio del medio ambiente, están profundamente entrelazados. El pensamiento complejo permite comprender esta realidad desde la visión holística, evitando reducciones que simplifican excesivamente estos problemas. Enfrentamos un desafío global e incierto. Problemas de cambio climático, las pandemias, las crisis económicas, los conflictos en Colombia, sociopolíticos, requieren enfoques que trasciendan las disciplinas tradicionales y reconozcan la incertidumbre y la no linealidad de los sistemas.